Buenos días, vamos a dar inicio con el tema 2 de este taller. En esta sección vamos a hablar muy brevemente del estado de la planificación actualmente en el gobierno de Guatemala para ahondar un poco la calidad de la planificación y de cómo es esa planificación que se hace actualmente, un poco para justificar la necesidad de fortalecer las capacidades de planificación. Y una vez visto eso, vamos a entrar ya de lleno a los conceptos básicos de lo que es la metodología del marco teórico, cómo surge, para qué surge y cuáles son las principales ventajas. Entonces, vamos a empezar este análisis de la planificación que no pretende ser un análisis exhaustivo, ni tampoco pretende ser una crítica al gobierno de Guatemala ni a ninguna de sus entidades. Lo que sí es una crítica al estado de la planificación eh, y de la necesidad, es un poco para concientizar la necesidad de mejorar en esta planificación que actualmente se desarrolla en el gobierno de Guatemala. Lo que vemos en esta primera gráfica, esta es una gráfica que obtuve del Ministerio de Finanzas Públicas. Es una gráfica presentada en el proyecto de presupuesto 2020 en la sección de gestión por resultados, que como ustedes ya saben, o me imagino que ya saben, la metodología oficial de planificación del gobierno de Guatemala es la gestión por resultados, en la cual se definen resultados estratégicos y resultados institucionales. Y como bien indica la Ley Orgánica de Presupuesto, todo el gasto debe de ir amarrado a resultados institucionales de gobierno, que puedan ser estratégicos o no, pero deben ir amarrados para cumplir con el principio de vinculación plan-presupuesto. Esta gráfica la pueden obtener ustedes, aquí está la fuente, es el portal del Ministerio de Finanzas, pueden descargar el PowerPoint y consultarlo directamente. Entonces, lo que vemos en esta gráfica es en los últimos 5 años, desde el año 2016 al año 2020, el Ministerio de Finanzas lo que nos revela es el porcentaje del presupuesto que está vinculado a resultados en las instituciones, es decir, resultados institucionales. Entonces vemos acá que en el año 2016 solamente el 25.7% del presupuesto estaba vinculado a resultados institucionales, es decir, tenía una planificación detrás, por lo menos un intento, una planificación basada en una metodología, y el 74.3% de todo el presupuesto estaba asignada a partidas presupuestarias institucionales, pero que no responden a resultados institucionales. Dicho de otra forma, el 74% del presupuesto en el año 2016 no estaba respaldado por una planificación y solamente el 26% de ese presupuesto sí estaba respaldado por una planificación. Es lamentable que la mayor proporción del gasto público en ese año no tuviera una planificación metodológicamente construida detrás. Y me pueden decir, bueno, sí, son los primeros años de la implementación de la metodología de gestión por resultados, con lo cual no todos los ministerios ni todas las entidades públicas tenían resultados institucionales plenamente diseñados y desarrollados y había que darle tiempo a la implementación. Pero si ustedes observan, a lo largo de los años, 5 años después, el proyecto de presupuesto 2020 sigue padeciendo exactamente el mismo problema y yo diría que agrandado. La proporción del presupuesto que no está vinculada a ningún resultado para el año 2020 en el proyecto de presupuesto ascendía a un 80.5% del gasto. Es decir, la gran mayoría, la gran proporción, una gran proporción del gasto público no responde
a una planificación desarrollada de manera estructurada con una metodología y mucho menos desarrollada con la metodología oficial de gestión por resultados. Solamente el 19.5% del presupuesto responde a resultados de las instituciones públicas. Esta situación, 5 años después, sigue siendo lamentable porque lo que nos está diciendo es que el gasto público no se está utilizando para construir ni para lograr planes de desarrollo, sino se está utilizando para seguir operando las instituciones de la misma forma en que han venido funcionando en los últimos 5 años. Entonces, el mismo Ministerio de Finanzas, a pesar de que ya ha habido un plazo suficiente para implementar la metodología de gestión por resultados, el mismo ministerio nos está diciendo no hemos podido implementar en todo el presupuesto la planificación que manda la ley. Ahora, eso es un problema en principio porque todo presupuesto es la expresión financiera de un plan. Por lo tanto, si nosotros tenemos presupuestos públicos que no responden a planes institucionales, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que no hay planes de gobierno, no hay planes en las instituciones, hay pocos planes y hay pocas instituciones que hacen esa planificación. Pero eso no es la única forma de verlo. Otra forma de verlo es la calidad de esa planificación, es decir, de ese poco porcentaje del gasto que sí está asociado a planificación. Vamos a ver ahora un poco cuál es esa calidad de la planificación. Y lo que nos topamos es que hay muy mala calidad de esa planificación. Aquí lo que están viendo ustedes es un cuadro que se obtuvo del portal de CIPLAN de la Secretaría General de Planificación de la CGPLAN. Un cuadro cargado al mes de marzo del 2017 en el cual está contenido en el informe de ejecución del presupuesto 2016, que ustedes lo pueden descargar de este mismo enlace, que si bajan la presentación de PowerPoint, ahí lo pueden presionar el enlace y descargarlo. Y lo que este cuadro nos dice es muy revelador para efectos de la calidad de la planificación. Entonces, nos está diciendo el cuadro 9 que en el eje de tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado, cómo es esa producción presupuestaria, ¿sí? Y cómo fue el avance de esa producción, es decir, qué productos, qué bienes y servicios producen y qué entidades los producen para lograr los objetivos asociados a reducir la corrupción a cero en el Estado y realizar procesos de modernización del Estado. Y entonces, lo que el cuadro nos dice es, primero nos revela que hay un primer objetivo asociado al eje de tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado. Ese objetivo está estipulado como aumentar la efectividad de la gobernanza, de acuerdo con el ranking mundial, llevándola de 25 en el año 2014 hasta la posición 50 en el año 2019. Aparte de que la redacción es complicada de entender, dándole el beneficio de la duda, lo que este objetivo nos quiere decir es que se quiere buscar que la gobernanza sea más efectiva y el indicador es el ranking mundial, me imagino que ranking mundial de gobernanza, no sé qué ranking mundial están proponiendo, pero quiere pasar el país de una posición número 25 hasta la posición número 50, es decir, avanzar 50 posiciones en un ranking. Y para eso, lo que el cuadro nos dice, que es el cuadro del informe de ejecución presupuestaria de la CGPLAN, es que las entidades encargadas de lograr esto son la Federación de Levantamiento de Potencia y la Oficina Nacional de la Tortura. Eso no tiene ninguna lógica. Es decir, hay muchas entidades que están vinculadas a la efectividad de la gobernanza, entre ellas
obviamente el Ministerio de Finanzas con la rectoría sobre todos los sistemas financieros y sistemas de compras, pero además también está vinculada, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas en todo lo que es la evaluación y el monitoreo de la ejecución del gasto, el Congreso, todos los organismos de fiscalización, etc. Y entonces cae en lo ridículo el cuadro en establecer a la Federación de Levantamiento de Pesas y a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura como las entidades que aportan bienes y servicios para lograr este objetivo. Entonces, aquí vemos que la ejecución, ¿verdad?, de la Federación de Levantamiento de Pesas fue muy baja, gracias a Dios, porque si hubieran ejecutado todo, igual no pueden lograr por ningún motivo mejorar esa posición en el ranking. Ahora, el problema de esto, lo que estoy resaltando es la incoherencia entre las entidades, porque uno piensa qué hacen esas entidades, y luego tratar de vincular ese quehacer institucional con su capacidad de modificar algo en la efectividad de la gobernanza. Y no encontramos ninguna conexión lógica. Verán, no podemos entender cómo personas que se están entrenando para participar en competencias de levantamiento de pesas, que es básicamente el quehacer de la federación, puedan aportar a la efectividad de la gobernanza. Vamos al otro, al resultado. Este, por cierto, es un resultado estratégico: reducir el índice de percepción de corrupción, llevando a Guatemala desde el puesto 32 hasta el puesto 50 en el 2019. Esto, recuerden que fue el resultado estratégico del 2016, y la única entidad vinculada para lograr eso fue el Ministerio de Cultura y Deportes, con solamente 6 productos. Sin entrar en mucho detalle en el resto del cuadro, ya solo con leer quiénes son las entidades empezamos a cuestionarnos profundamente la conexión lógica entre lo que esas entidades hacen y la capacidad que tienen de verdad impactar un cambio en el resultado que se está buscando. Entonces, como dice la diapositiva, vemos que en la planificación que sí se hace, hay una mala calidad de la planificación. Nuevamente, este es un cuadro ilustrativo. No pretende ser un análisis exhaustivo de toda la planificación del Estado. Hay algunos programas del Ejecutivo centralizado que sí están bien planificados, pero son muy pocos. Y lo que queremos concientizar a través de estos ejemplos es que la planificación en el Estado de Guatemala, porque es en todas las entidades, tiene deficiencias de calidad que tenemos que mejorar a partir del fortalecimiento de las capacidades de las personas que realizan esa planificación, de las personas y entidades que aprueban esa planificación y de las personas y entidades que van a evaluar y darle monitoreo al avance de la ejecución del gasto basados en esa planificación. Y luego, si nos vamos al caso específico de la planificación multianual del ciclo básico, aquí lo que vemos en la diapositiva es solamente los resultados que se le han puesto al programa número 13 del Ministerio de Educación, que, como ustedes bien saben, es el ciclo básico. En ese programa se incluyen todos los recursos necesarios para financiar la educación del ciclo básico del sector oficial. Y lo que ven aquí es cómo han evolucionado esos resultados en los últimos 10 años. Estos son los resultados o los objetivos aprobados en los presupuestos de ingresos y egresos aprobados cada año. Y vamos a darle una mirada rápido para ver esa evolución. Entonces, en el año 2010 encontramos que el objetivo era aumentar el número de jóvenes en ciclo básico. Esto imaginamos, dándole el beneficio a la duda, esto es cobertura, ¿sí? Pero no nos dice a cuánto hay que llevarlo, no nos dice en cuál es la línea de base de la cobertura para medir el avance año con año.
Luego, en el 2010, se hace más explícito y dice incrementar la cobertura en todos los niveles del sistema educativo. O sea, a pesar de que se hace más implícito que es un tema de cobertura, ahora es para todos los niveles del sistema educativo. Lo que hicieron en el 2011 fue darle un solo objetivo a todos los programas presupuestarios. Esto pierde continuidad con lo anterior, ¿no? Porque en el anterior, aumentar el número de jóvenes está enfocado en el ciclo básico y aquí ya es para todos, ¿verdad? No se prioriza uno en específico. El siguiente año se abandona la cobertura, a pesar de que todos sabemos que la cobertura sigue siendo al día de hoy un problema y nunca ha sido un objetivo alcanzado ni un problema resuelto. A pesar de eso se abandona y se establece el objetivo de brindar educación y recursos necesarios al nivel básico, con lo cual puede ser cualquier cosa. Básicamente lo que tenía que hacer el programa 13 era hacer cualquier cosa, porque brindar educación es brindar educación, no tiene nada de específico, no hay una explicación clara y precisa de lo que significa brindar la educación. Puede ser brindar mala educación, que perfectamente cabe en ese objetivo. Puede ser brindar educación 2 veces a la semana, que cabe perfectamente en el objetivo, porque no nos están diciendo qué tipo de educación, ni la calidad de la educación, ni a quiénes, etc. Y brindar recursos es darle recursos para hacer lo que quiera y darle recursos para hacer cualquier cosa. En el año 2013 se abandona este objetivo ambiguo, poco claro y general y se pasa a un objetivo súper específico y súper detallado que pocas personas en el mundo de la planificación en la educación saben lo que es. Hay expertos en el tema de estadísticas educativas que no tienen ni idea de qué quiere decir incrementar la tasa de variación acumulada de matrícula en el ciclo básico. Entonces ya vemos aquí un primer ejemplo, como en cuestión de 3 años, la ejecución del gasto ha respondido a objetivos poco claros, poco precisos, que no especifican la población que se va a atender, que no se sabe qué es lo que va a entregar el Ministerio de Educación cuando desarrolla esa educación de ciclo básico. Y luego se pasa, abandonan el objetivo de la tasa de variación acumulada de matrícula y adoptan el objetivo de la tasa de promoción a partir del año 2014, incrementar la tasa de promoción de los estudiantes y ahí empieza a existir una cierta coherencia en mantener un objetivo, ya que todos los problemas en la educación de ciclo básico son problemas muy serios y muy profundos, necesitan de muchos años para resolverse. En el caso de la promoción de los estudiantes en el ciclo básico, acá lo que nos está diciendo es se ha mantenido ese problema priorizado, el problema de la promoción de los estudiantes del año 2014 hasta el año 2019. Entonces hay un avance en la calidad de la planificación porque hay una estabilidad en cuanto a los objetivos que se quieren alcanzar, se ve una visión multianual, pero el problema son los indicadores. Y los indicadores empiezan diciendo en el año 2014 que quieren pasar de un 70.6% de promoción en el 2014 a un 71.6% de promoción en el 2016. Es decir, quieren avanzar un punto porcentual o 1% en 2 años. Para el 2017, a pesar de que mantienen el objetivo de la promoción, lo que nos están diciendo es que quieren pasar del 71% al 75% en 2 años. Es decir, ya no es el avance de 1% o un punto porcentual, sino es el avance de 4 puntos porcentuales en los mismos 2 años. Esto ya lo que nos indica, el uso el manejo de estos indicadores, lo que nos indica es que nos hace cuestionarnos, bueno, entonces, ¿cuál es el avance que realmente se puede dar en la tasa de promoción? ¿Es un avance de 1% o es un avance de 4%?
en un mismo periodo de tiempo nos están diciendo que pueden hacer los dos. En el 2016, a pesar de que es la tasa de promoción, resulta que cae el indicador. Ahora no es 70.6 en el 2014, sino estamos en 47.9 en el 2016. Perdón, 46.2 en el 2016 y llevarlo a 47.9 en el 2018. Aquí lo que vemos es que están reportando una tasa de promoción muchísimo más baja que los años anteriores. Un indicador que lo que nos dice es, no, perdón, la tasa de promoción no era de 70.6, sino es de 46.2. En otras palabras, y luego en el 2017, la misma tasa de promoción vuelven a regresar. En el 2017 resulta que hay una tasa de promoción de 72.9, ya no de 46.2, y la quieren llevar a 73. No es ni de este 72.9 es distinto a este 71.6, a este 71.1 y a este 46.2. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿cuál es realmente la magnitud del problema que quieren resolver? El problema de promoción de estudiantes. Puede ser que sí sea un problema, que sea un problema que requiera de inversión multianual, pero lo que estamos viendo y lo que nos está diciendo la planificación de este programa es que no se sabe realmente cuál es la magnitud de ese problema. Y finalmente, para el proyecto de presupuesto del año 2020, se abandona la tasa de promoción, sabiendo todos los que participamos de alguna forma en este sector que la tasa de promoción no se ha logrado mejorar. La tasa de promoción en ciclo básico sigue siendo una de las más bajas y se abandona ese objetivo y se pasa al objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Los resultados satisfactorios en las pruebas de lectura y matemáticas de la población estudiantil de ciclo básico. Con lo cual, nuevamente vuelve a cambiar la planificación, el programa. Entonces, lo que vemos son, en términos generales, poco porcentaje del gasto está vinculado a una planificación. Esa poca cantidad del gasto que está vinculada a planificación padece de serios problemas, es decir, no hay coherencia en los resultados establecidos ni en los objetivos, no hay una visión de desarrollo multianual, no hay una vinculación lógica de los objetivos que se quieren lograr con los productos, es decir, con las actividades que se desarrollan para lograrlo. Y hay una alta variación en la planificación de las instituciones públicas, en donde a los mismos programas presupuestarios les asignan múltiples resultados que van variando a lo largo de los años. Por lo tanto, y se abandonan sin haberlos alcanzado. Entonces estamos hablando de que no hay claridad en la planificación, no hay una claridad en la visión de largo plazo y no sabemos cómo lograr los objetivos que se quieren alcanzar y hay un desconocimiento claro de los problemas que se quieren resolver. Esas pudieran ser las principales conclusiones de este primer análisis somero y superficial de lo que es la planificación en el Estado de Guatemala, en el gobierno de Guatemala. Ahora, eso no es un problema solamente de Guatemala. Resulta que estos problemas de planificación han sido padecidos por muchísimos países y surgen metodologías de planificación precisamente por la identificación de todas estas deficiencias a la hora de planificar para el desarrollo. Esta metodología del marco lógico no es la excepción, es una metodología como cualquier otra metodología de planificación. Fue diseñada por alguien, en este caso fue desarrollada por AID a finales de la década de los 60 y surge como una metodología para ayudar a los países en estos problemas que vemos que está sufriendo Guatemala. Los desafíos en la planificación de proyectos en los sectores, en los gobiernos de distintos países era la existencia de múltiples objetivos para un mismo programa o proyecto, ausencia de una visión objetiva para definir y evaluar los resultados,
la existencia de actividades que no eran conducentes al logro de los objetivos, es decir, una ausencia de una lógica de encadenamiento de actividades para lograr resultados, ambigüedades en los modelos lógicos, ¿sí? Es decir, no hay claridad en ese modelo de la estrategia, no hay claridad en qué se quiere lograr, no hay claridad en cómo se va a lograr y no hay claridad de cuánto cuesta y cuánto tiempo va a requerir desarrollar esa estrategia. Estos eran problemas que eran padecidos por todos los gobiernos y por eso surgen estas metodologías de planificación. Las consecuencias de estos problemas en la planificación eran principalmente fracasos en la ejecución, porque cuando no tenemos claro hacia dónde vamos, no vamos a ningún lugar. Y entonces las ejecuciones fallan en alcanzar los objetivos o en resolverle los problemas a la población y existen imposibilidad práctica de evaluar la ejecución presupuestaria y de implementar métodos adecuados de control y seguimiento de esos programas para determinar su éxito o su fracaso. Entonces, pues obviamente la metodología que vamos a analizar acá es la metodología del marco lógico, esa es la que se va a desarrollar. La principal fuente de referencia que se va a utilizar para este taller es el manual elaborado por la CEPAL. Es el manual que tiene por nombre Metodología del Marco Lógico para la Planificación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos y Programas. Este manual lo pueden consultar ustedes en esta fuente. Si abren la presentación de PowerPoint, ahí les va a aparecer el link hacia el manual, que si me permiten se los enseño y ven ustedes que está perfectamente vinculado y se puede abrir. Ahí estamos, el manual. Lo pueden descargar, es un manual que tiene 127 páginas, lo pueden descargar a su disco duro y guardarlo porque es muy importante si uno va a enfrentarse a este proceso de planificación, ejecución y evaluación de estrategias para mejorar el ciclo básico, tener a la mano referencias y literatura que me permita ir solventando dudas en la medida en que se van realizando los procesos de planificación. Entonces, algunas de las ventajas de utilizar la metodología del marco lógico. Primero, que es una metodología que permite darle estructura al proceso de planificación. ¿Y a qué me refiero con estructura? Es darle un orden, ¿sí? Es un método. Cualquier metodología de planificación lo que nos da es un orden, nos da un método, nos dice qué se hace primero, qué se hace después, es decir, la secuencia de los pasos que hay que desarrollar y que hay que trabajar, los contenidos de lo que hay que desarrollar y trabajar y los instrumentos, procedimientos y formatos para desarrollar y hacer el trabajo de planificación. Por lo tanto, eso es la estructura, eso es el orden. Luego nos permite resumir ese proceso de planificación, ¿verdad? Es decir, resumir, poder visualizar de una forma resumida los principales resultados que se quieren alcanzar y cómo se quieren alcanzar. Porque los procesos de planificación son procesos iterativos que requieren, como ya mencionamos, de muchísima información y de conocimiento que está disperso dentro de la organización. Por lo tanto, son procesos profundos, muy elaborados, donde se manejan muchos datos, donde hay muchas ideas, donde hay mucha participación de personas. Y si uno recogiera todo eso y lo pudiera, digamos, escribir en un documento, serían documentos de cientos y cientos de páginas. Entonces, estas metodologías, como la metodología del marco lógico, lo que nos sirve y también nos ayuda es a resumir, ¿no? A sintetizar los resultados que se quieren alcanzar, los principales resultados y cómo alcanzarlos. También sirve para ordenar la ejecución. Programar la ejecución significa ordenarla, es decir, si ya sabemos lo que hay que hacer,
ya sabemos cuánto hay que hacer, cuándo hay que hacer. Entonces podemos programarnos para ejecutar, podemos programarnos para desarrollar esa ejecución. Es decir, cómo empiezo, qué hago hoy, qué hago mañana, qué hago pasado mañana, en qué momento compro, en qué momento solicito aprobaciones, etc. Además, facilita el seguimiento y la evaluación de esa ejecución. Tenemos el resumen de los principales resultados y tenemos la programación de la ejecución. Por lo tanto, tenemos la información necesaria para darle seguimiento, es decir, ir a verificar si lo que dijimos que íbamos a hacer lo estamos haciendo y cuáles son las diferencias o las brechas o por qué se ha salido la ejecución del camino que se le había trazado para evaluar si se necesitan acciones correctivas o si se han identificado mejores formas de hacerlo. Es decir, evaluar si se está avanzando de acuerdo a el avance en los impactos y los resultados que se necesitan lograr. También son herramientas para facilitar la comunicación. Si está resumido y están expresados en diagramas o en modelos, eso lo que nos permite es comunicarle a los demás de manera resumida lo que se quiere lograr a través de una estrategia o de un proyecto. Y eso lo logra precisamente porque resume en un solo cuadro toda la información más importante de ese proceso de planificación. Además, esta es una metodología que ha sido adoptada por Naciones Unidas y por muchísimos organismos internacionales, agencias de cooperación y países como su método oficial de planificación. Por lo tanto, es comparable. Es una metodología que permite comparar la calidad de la planificación de los programas y proyectos similares en otros países. Por ejemplo, nos permite comparar nuestra estrategia desarrollada con la metodología del marco lógico con estrategias desarrolladas por el BID en otros países para mejorar la educación de ciclo básico. Eso es lo que permite la adopción generalizada de estas herramientas. Ahora, yo mencioné anteriormente que el método de planificación oficial del gobierno de Guatemala es la gestión por resultados, que es un método de planificación distinto al del marco lógico, pero tiene en esencia los mismos conceptos y permite desarrollar más fácilmente la planificación por resultados. Vamos a ver en los temas que vienen posteriormente cómo la planificación por resultados parte de la problematización, es decir, de la definición y priorización de un problema. Lo mismo que en el marco lógico. En esta metodología también hay que hacer un esfuerzo por definir y priorizar un problema y a partir de ese problema analizar sus causas. Y esa es la base también para la fase de diagnóstico de la metodología de la gestión por resultados. Con esto lo que quiero decir es que a través de este taller se van a fortalecer capacidades en la metodología del marco lógico, pero en la medida que los grupos de trabajo realicen los ejercicios prácticos para desarrollar sus estrategias de planificación, lo que están haciendo es avanzar ya una buena parte de los insumos que requiere la metodología de planificación por resultados. Entonces, la metodología del marco lógico, o también llamada en algunas otras referencias bibliográficas como la metodología de la matriz de marco lógico, lo que es, ya lo hemos dicho antes, es una herramienta de planificación que permite estructurar de manera lógica y resumida las actividades que se van a desarrollar en un programa o proyecto para lograr los objetivos definidos. Entonces, en resumen, la matriz de marco lógico al final, todo este proceso de planificación, toda esta metodología, lo que nos lleva es a construir esta matriz. Es una matriz como esta o muy parecida a esta, que lo que contiene es precisamente qué objetivos se quieren lograr, ¿verdad? Es decir, una descripción narrativa de qué es lo que el proyecto quiere alcanzar,
pueden haber objetivos, como está puesto aquí, de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Y luego puede la matriz continuar hacia abajo, indicando actividades a desarrollar. Para cada uno de los objetivos y de las actividades se requiere establecer indicadores de medición que nos van a permitir monitorear el avance y evaluar el impacto y los resultados alcanzados. Requiere medios de verificación, es decir, cuáles van a ser las fuentes de consulta de esos indicadores. Y establecer supuestos, es decir, los factores que podrían afectar el logro de los objetivos. Todas las actividades que se hacen, que se diseñan en un proceso de planificación para lograr un objetivo, están basadas en supuestos. Es decir, si pasa A, entonces se puede lograr B. Si no pasa A, ese va a ser un riesgo para alcanzar el objetivo definido. Entonces, establecer, explicitar los supuestos en los procesos de planificación permite controlar los riesgos. Y lo que nos permite la matriz de marco lógico entonces es evaluar de esa forma resumida la lógica vertical de un programa. ¿Y qué es la lógica vertical? Pues la lógica vertical, como ustedes ven acá, es esa conexión entre las actividades que se tienen que hacer para lograr los productos o los bienes y servicios que se prestan a la población y que estos realmente logren los resultados y los impactos diseñados, eso se le conoce como la lógica de un proyecto, el modelo lógico de un proyecto. Se le llama lógica vertical porque a pesar de que aquí aparece una lógica que está diagramada de forma horizontal, en el árbol de problemas ya vamos a ver que es vertical el diagrama, pero quise utilizar esta imagen, que realmente esta imagen lo que nos está hablando es de la fase de diseño de la gestión por resultados, pero que es muy similar y sirve muchísimo para poder visualizar que toda esta metodología lo que nos permite es una forma ordenada y concatenada de organizar el trabajo dentro de una entidad, dentro de una organización, para poder lograr objetivos, de manera que ese trabajo tenga una lógica, es decir, que haya un vínculo real entre productos, resultados y objetivos. Ok, a continuación, en las próximas sesiones vamos a entrar a desarrollar ya definitivamente o digamos más específicamente el árbol de problemas, el árbol de objetivos, para construir la matriz de marco lógico y para construir finalmente el plan multianual de inversión. Así que vamos a la siguiente sesión.